pues ya muy buenas tardes. Quiero agradecer a la doctora Alicia Ortega por su invitación para formar parte de este evento, ¿no? Donde me siento muy honrada de estar compartiendo estas presentaciones con personas como el doctor Robert Huber, ¿verdad? Que es una persona pues con amplio reconocimiento internacional y pues experto en esta área en la que ustedes están trabajando, que son las proteínas. Revisaba yo el programa y veo que solo habremos 3 clínicos, ¿verdad? Yo que estoy a cargo de la clínica de Alzheimer del Instituto Nacional de Neurología, la doctora Mayela Rodríguez, que vendrá por la tarde y está a cargo de la demencia de la clínica de Parkinson en el instituto, y pues nuestro presidente de la Academia Nacional de Medicina, el doctor Mancilla. Y yo creo que tenemos que compartir foros con mayor frecuencia, porque yo veo a los pacientes que son víctimas de estas proteinopatías y creo que tenemos que trabajar juntos en favor de ellos. Bueno, pues yo les voy a hablar, el tema que me dieron fue sobre la epidemiología de las enfermedades neurodegenerativas. De ellas vamos a empezar por decir que son frecuentes, como ustedes saben, en las edades avanzadas. Y las personas de edad avanzada cada vez somos y seguiremos siendo más. Lo vamos a ver en un momentito. Y este es un grupo de trastornos muy heterogéneo, tanto en su fisiología como en su fenotipo, pero donde varios de sus aspectos fisiopatológicos y clínicos se sobrelapan uno con otro. A veces el diagnóstico diferencial no es fácil y hoy en día recorremos con suma frecuencia los biomarcadores que hoy conocemos y que están asociados pues precisamente a la fisiopatología de estas enfermedades. Y gracias a estos biomarcadores pasaron casi 30 años para que los criterios diagnósticos de la enfermedad de Alzheimer cambiaran y se apoyaran precisamente en biomarcadores. Y pues como ustedes saben, nosotros le tenemos que comunicar al familiar qué pronóstico tiene. No es lo mismo que el paciente tenga una demencia de inicio temprano y rápida evolución a que tenga un problema pues más insidioso como pudiera ser la enfermedad de Alzheimer. Y también, bueno, para ver el manejo que podemos nosotros dar a nuestros pacientes, incluso desde el punto de vista de consejo genético, el diagnóstico también es muy importante. Y bueno, aquí les voy a mostrar cómo estamos envejeciendo. En este mapa que ustedes ven, si ustedes ven los cuadritos, pues estamos de menos, estos son porcentajes de población de 60 años o más, de menos a más. Y si ustedes ven, en el 2015 México se encontraba en el 9%. Y vean ustedes que son muy poquitos los países, sobre todo europeos, que tienen 30 o más por ciento. Sin embargo, para el 2050, si ustedes ven este mapa, se oscurece totalmente y nosotros brincamos 2 escalones, pasamos del 9% prácticamente al 25%. Se ha estimado que para el 2050 en México 1 de cada 4 mexicanos tendrá más de 60 años. Hoy en día ya hay más adultos mayores de 60 años que niños menores de 5 años. Y bueno, eso es un problema en muchos sentidos, ¿verdad? Porque va a llegar el momento en que, como ustedes ven, se va a invertir y se está ya en camino de invertir la pirámide poblacional. ¿Sí? Aquí estamos comparando el envejecimiento en hombres y en mujeres, y en la parte más oscura que va al centro es el envejecimiento en países desarrollados. Y los colores más claros son en los países en desarrollo como nosotros. Entonces, una de las cosas que va a pasar, por ejemplo, es que el grupo de 80 y más, para 2040 va a ser un grupo sumamente importante, ¿sí? Y, por ejemplo, para la enfermedad de Alzheimer, como vamos a ver, cada quinquenio aumenta la prevalencia de la enfermedad y la edad es el factor de riesgo más importante. A los 90 años, 1 de cada 2 tiene enfermedad de Alzheimer. Entonces, bueno, pues esto está como la película Cuando el futuro nos alcance, y creo que ya nos alcanzó. Después vamos a ver sobre a qué enfermedades nos vamos a referir. Bueno, pues nos vamos a referir a la enfermedad de Alzheimer, que es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente, seguida de la enfermedad de Parkinson,
En la literatura internacional dicen que la que sigue es la demencia de los cuerpos de Lewy. Sin embargo, en nuestra consulta, que es un hospital de referencia nacional, no es así. Nosotros vemos más pacientes con demencia frontotemporal que pacientes con demencia de los cuerpos de Lewy. Y esto pasa en países orientales y en otros países de América del Sur. Y bueno, pues nosotros tenemos más de los orientales que de los occidentales. Entonces, bueno, es muy probable que esta demencia sea muy poco frecuente. También he de decirles que a nivel poblacional no tenemos estudios de todas estas enfermedades, solo de una. ¿Sí? Tenemos 3 encuestas en las que tengo el orgullo de estar participando en todas ellas. Y tenemos ya no un dato, 3 datos. Cuando hablen de la enfermedad de Alzheimer, ya no digan que no tenemos datos en México, porque tenemos muchos años trabajando en esto. ¿Sí? Y bueno, aquí les vamos a dar unos datos del hospital que tenemos, de las otras enfermedades y algunos números de la literatura internacional. Ahora sí, porque no tenemos esos datos. Todas estas enfermedades, como ustedes que son expertos en este campo, pues son proteinopatías y todas ellas son causantes de demencia. Y bueno, vemos cómo estas proteinopatías pues tienen diferente afinidad, ¿verdad? Por ejemplo, la patología del beta amiloide desencadena en enfermedad de Alzheimer o en demencia de los cuerpos de Lewy. ¿Sí? La proteína tau se asocia a la demencia lobar frontotemporal, algunos parkinsonismos atípicos como es la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración córtico-basal. Y las alfa-sinucleínas pues se asocian a estos padecimientos también, en parte parkinsonismos como la demencia de los cuerpos de Lewy, la enfermedad de Parkinson y la atrofia de sistemas múltiples. ¿Sí? Todas estas que son alfa-sinucleinopatías se caracterizan clínicamente porque presentan también parasomnias. Y aquí vemos la afinidad de cada una de estas proteínas a diferentes áreas. Sabemos que el caudado, por ejemplo, pues se encuentra especialmente afectado en otras enfermedades también que vamos a ver, como la enfermedad de Huntington. Y aquí, por ejemplo, donde se inicia la patología amiloide, pues ahora vemos que el hipometabolismo cerebral que se observa más tempranamente es precisamente a nivel del córtex parietal. Y los nuevos estudios que tenemos pues ya nos están cuestionando las teorías clásicas en cuanto a dónde empieza la patología y cómo se dispersa. Ya tenemos pues estudios de personas que están a 10, 15 o 20 años antes de desarrollar la enfermedad y que tienen una causa donde si llegan a la edad la van a presentar, que son pacientes con Alzheimer familiar, con mutaciones, con un patrón mendeliano autosómico dominante, donde sabemos, ¿verdad?, que están en riesgo por sus estudios genéticos. Entonces, esta es la gran importancia para nosotros los clínicos y los que vemos el área de salud pública y de epidemiología. La demencia es una enfermedad adquirida, es decir, es alguien que fue rico y se hizo pobre, ¿verdad? Ganó un desarrollo intelectual que va perdiendo gradualmente. Y es causado por diferentes causas, desde el punto de vista neurodegenerativo, son primarias, y desde el punto de vista secundario puede haber problemas tóxicos, traumatismos craneoencefálicos y una lista enorme. Pero aquí vamos a referirnos a los neurodegenerativos. Y estos pacientes presentan una evolución que es devastadora para el paciente y para la familia, porque tienen un deterioro progresivo de sus funciones mentales que impacta en su funcionalidad. Y estos pacientes pues presentan discapacidad y dependencia, lo cual tiene un alto costo socioeconómico. Cuando vemos a un paciente con esta enfermedad, no debemos atender solo al paciente, sino a todo su entorno. A veces se nos muere primero el cuidador que el paciente. Y bueno, la enfermedad de Alzheimer, como sabemos, pues es la enfermedad más estudiada, ¿verdad? Alois Alzheimer, un alemán, ¿verdad?, que también fue muy reconocido, que también estuvo en el Max Planck, fue la persona que describió por primera vez esta enfermedad, que tuvo una observación muy acuciosa. Ya con el tiempo hemos visto que la enfermedad de Alzheimer que él describió fue una demencia de inicio temprano, porque la paciente pues tenía menos de 60 años. Y entonces se describieron desde entonces pues las lesiones patognomónicas de esta enfermedad,
¿verdad? Como ustedes saben, que son los depósitos de beta amiloide y las ovillos o marañas neurofibrilares. Estas han tenido, unas de pronto han estado, hay los que le apuestan a la teoría amiloidogénica y otros que le apuestan a la teoría de la hiperfosforilación de la proteína tau, y ahora se han integrado y se ha visto que es una cascada que empieza con problemas del depósito de beta amiloide insoluble en formas largas y problemas de cortes, ¿verdad?, en la proteína tau hiperfosforilada. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer? Bueno, pues es la más frecuente de las enfermedades neurodegenerativas. Actualmente afecta pues casi a 47 millones de personas y cada 20 años se va a duplicar su prevalencia. Esto quiere decir que aquí veo muchos jóvenes, yo espero no llegar a ese tiempo ni de paciente ni de testigo. Y bueno, va a haber para aquel entonces pues más de 90 millones de personas con Alzheimer. Y también vemos que este incremento va a ser el 70% de los países con esta enfermedad van a estar en nuestros países, ¿sí? Y hay un caso nuevo cada 3 segundos. Bueno, entonces vamos a ver esto que les decía yo, que se duplica cada 5 años. ¿Sí? Solo un porcentaje muy pequeño corresponde a estos casos que les decía yo, que tienen un patrón familiar, la enfermedad de Alzheimer familiar, con este patrón autosómico dominante por mutaciones en la presenilina 1, en la presenilina 2 y en la proteína precursora del beta amiloide. La que más frecuentemente se ha encontrado mutada es la presenilina 1. Sabemos que esta enfermedad afecta más a mujeres que a hombres, pues se dice que también probablemente a la mayor esperanza de vida, y como ustedes saben, las mujeres vivimos más que los hombres, pero en menos buenas condiciones de salud. Los hombres envejecen más sanos, claro, porque nosotros los cuidamos, ¿verdad? Y también es bueno que sepan que los hombres que más viven son los casados, y las mujeres que más viven, ¿cuáles crees que sean? Las solteras. Yo no digo nada, nada más saquen sus conclusiones. Y hay otros factores de riesgo que no son, con este patrón mendeliano, la polipoproteína E. ¿Sí? Esta pues se asocia, como ustedes saben, también a enfermedad cerebrovascular, al metabolismo de los lípidos, a la diabetes, a la obesidad. Y también aquí todo esto junto, si el paciente tiene ApoE, aparte tiene baja escolaridad, aparte tiene diabetes, pues son factores de riesgo que se potencializan. Y lamentablemente en nuestra población pues tenemos muchas personas de baja escolaridad, con sobrepeso, con diabetes. Tenemos una prevalencia del 25% de diabetes para los adultos mayores, de hipertensión también muy alto. Miren, estos son los 3 estudios de los cuales yo estoy muy orgullosa. El primer estudio, el que dice 7.4%, es un estudio en el que tenemos trabajando pues ya 20 años. Este estudio es un estudio multicéntrico donde participa China, participa India y 5 países de Latinoamérica. Empezamos 25 países, ya nada más quedamos 6 y estamos haciendo el seguimiento a 10 años. Este es un estudio donde no es representativo a nivel poblacional, pero escogemos 1,000 sujetos en el área urbana y 1,000 en el área rural, cada uno de los centros. Y tenemos 1,200 variables por sujeto. Esta es una base de datos que está abierta, que es disponible. Ustedes buscan 1066, ¿verdad?, que es el estudio que hicimos porque vimos que el 66% de la población habitaba en nuestras regiones y solo el 10% de la literatura científica provenía de estos países. Después tenemos la encuesta nacional de salud, donde tuvimos que pelearnos con todo el mundo para que reconocieran que los adultos mayores no son extranjeros, porque los excluían de la encuesta nacional de salud, que es el marco de salud muestral para tomar en cuenta para las iniciativas de los programas de salud. Entonces, si no había datos de los adultos mayores, pues no podía haber programas, ¿sí? Entonces, bueno, ese es otro estudio. Y hay otro estudio que es la ENASEM,
Este es un estudio de envejecimiento global que lo hacemos de manera conjunta con el Instituto de Envejecimiento de los Estados Unidos, encabezado por la doctora Rebecca Wong, una economista mexicana muy reconocida, y donde vemos una serie de aspectos generales del adulto mayor, entre los cuales también se ve el problema de la demencia. Y entonces podemos decir pues, que la prevalencia en México está alrededor del 8%. Y eso se traduce de que en México actualmente hay casi 1 millón de personas con enfermedad de Alzheimer, 900 y tantas. Ahora, la incidencia es muy similar a otros países. Hay de 27 a 30 nuevos casos por cada 1,000 años persona en el grupo de 60 a 65 años. Y bueno, vamos a pasar a la enfermedad de Parkinson, que es el segundo trastorno, como les decía, después de la enfermedad de Alzheimer. Sabemos que los cuerpos de Lewy pues, son patognomónicos de esta enfermedad y que se depositan en la sustancia negra, ¿verdad? Y bueno, es una alfa-sinucleinopatía. Y aquí tenemos sobre todo síntomas motores, como bradicinesia, temblor. No todos los pacientes que tienen Parkinson tienen temblor, algunos lo que tienen es disminución del movimiento. Tienen torpeza, tienen rigidez, tienen enlentecimiento y tienen inestabilidad postural. La genética de la enfermedad de Parkinson también pues, se ha abordado ampliamente en los últimos años. Es una genéticamente heterogénea y muy compleja, pero los que tienen antecedentes de familiares con enfermedad de Parkinson tienen pues, un riesgo mayor del 3 al 7% en comparación con la población que no tiene estos antecedentes. Y bueno, las mutaciones, como saben, hay más de 10 genes, aquí sobre todo las parquinas son las más frecuentemente indicadas. Y bueno, aquí vemos la postura de un paciente con Alzheimer, ¿verdad? Y señalamos pues varias de las alteraciones que tienen estos pacientes. Aquí tenemos también, además de los biomarcadores químicos o de la biología molecular, también tenemos la biología molecular aplicada a la neuroimagen. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo a la izquierda observamos, ¿verdad?, cómo se ve la captación de dopamina en un paciente sano y en un paciente con enfermedad de Parkinson en el extremo contrario. Están amputados los caudados. Como no tenemos datos, vamos a hablar de los datos que sí conocemos. La población general tiene el 0.3%, los mayores de 60 años el 1% y los de 80 años el 3%. Aquí los mayores de 60 años, la prevalencia para Alzheimer es del 5% y para los mayores de 80 años es el 30%. ¿Sí? Entonces es una patología que yo les invito a estudiar porque realmente el número de población que es afectada es muy numerosa. Y tienen una incidencia de 8 a 18 individuos, en la otra eran 27 por 100,000 años persona. Y bueno, pues aquí vemos la edad promedio de apariciones a los 60 años, es un poquito más frecuente en el hombre, de 1.5 mujeres, 2 hombres, o sea que hay un pequeño porcentaje más a favor de los hombres. Y generalmente cuando se presenta en los varones, inicia más temprano y tiene una mayor severidad y evoluciona más rápido, o sea, tiene peor pronóstico. Y la parte hereditaria, pues es en el caso idiopático el 90% y solo el 10% tiene alguna carga genética. Y aproximadamente el 30% de los pacientes que desarrollan esta enfermedad presentan demencia, no todos. Entonces se llama demencia en la enfermedad de Parkinson. Y bueno, aquí tenemos algunos datos de nuestro hospital generados por la doctora Mayela Rodríguez, que estará con ustedes esta tarde. Y entonces de 1,081 pacientes que tenían registrados en el IMSS, se vio que la mayoría eran hombres, que la edad promedio era de 64.7 años y que aquí hay una cosa que nos llamó mucho la atención, que casi el 90% inició después de los 40 años. ¿Sí? O sea que está iniciando más tempranamente. Otra prima hermana de la enfermedad de Parkinson es la demencia de los cuerpos de Lewy, que como ustedes saben son los depósitos que encontramos en los cerebros de los pacientes con enfermedad de Parkinson.
y en la literatura se dice que es la segunda más frecuente. Nosotros no la vemos en nuestra consulta, lo hemos comentado con otros colegas de otros institutos, como de nutrición, de psiquiatría, el Fray Bernardino Álvarez, y tampoco ven con frecuencia esta patología. Y esta pues tiene una prevalencia del 0.36%, un poco parecida a la de la enfermedad de Parkinson según la literatura internacional. Bueno, el promedio de edad es de 59 a 78 años y su pico de incidencia es en la sexta década de la vida. Y tiene pues traslape patológico con la enfermedad de Alzheimer y de Parkinson, porque estos pacientes con suma frecuencia, cuando se han estudiado sus cerebros post-mortem, además de tener los cuerpos de Lewy, también presentan lesiones patognomónicas de la enfermedad de Alzheimer. Por eso se dice que tienen patología Alzheimer. Bueno, y aquí nuevamente, pues además de traslaparse con la enfermedad de Alzheimer, pues también lo hace con la enfermedad de Parkinson, porque las inclusiones que presentan pues son de la misma proteína, la alfa-sinucleína. Nada más que en la enfermedad de Parkinson, estos depósitos de alfa-sinucleína se depositan en la parte subcortical y en la demencia de los cuerpos de Lewy en la corteza cerebral. Son diferentes los lugares. ¿Sí? Y aquí en los pacientes con demencia por cuerpos de Lewy, primero sucede el deterioro cognitivo y después aparecen los datos motores. En cambio, en la demencia, en la enfermedad de Parkinson, primero aparecen los datos motores y después los cognitivos. Y bueno, esta es una enfermedad muy bonita para nosotros desde el punto de vista clínico, de estudio, muy mala para los pacientes, desde luego, donde los pacientes tienen alucinaciones muy vívidas, ¿sí? Pero como si tuvieran cine, ¿no? Pero no son angustiantes generalmente. Yo tuve un paciente que tenía unas alucinaciones maravillosas que a mí me gustaría haber compartido con él, porque entre las cosas que me relató que un día veía, él estaba en el Hospital Español, cómo se caían en el otoño las hojas de los árboles en cámara lenta y cómo regresaban a su lugar, ¿sí? Y bueno, así por el estilo, pasaba yo bastante tiempo platicando para que me compartiera sus alucinaciones. El paciente sabía, ¿no? Fíjese que ahora estoy viendo, estaba consciente de que tenía este problema. Y bueno, estos pacientes también tienen parkinsonismo, su estado mental fluctúa, su atención se agota rápidamente, tienen problemas en la planeación, que son las funciones ejecutivas, y también en las funciones visoespaciales. A nivel cerebral se nota un hipometabolismo en la glucosa y mayor depósito de estas proteínas. Bueno, este es otro grupo también sumamente interesante, que es la degeneración lobar frontotemporal, que cada vez es más complicada porque hay muchos subtipos y pues esto se llama así porque son un grupo de síndromes que afectan los lóbulos, como dicen, frontotemporales, tienen una afectación más anterior. La enfermedad de Parkinson empieza a un nivel posterior, a nivel parietal, y conforme evoluciona, tiene una migración postero-anterior. Y este es al revés, empieza a nivel frontal y termina a nivel occipital. Con la evolución se termina atrofiando todo el cerebro, pero en otro sentido. Entonces, por ejemplo, en los pacientes con demencia frontotemporal, el cíngulo anterior está perdido. No así en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, donde lo que se afecta es el cíngulo posterior. Bueno, aquí ven ustedes un estudio de un paciente que tiene una atrofia pues, de los lóbulos temporales, ¿verdad? Muy notoria, y también vemos que se ve parte de la atrofia en las partes más anteriores, ¿verdad? Tiene una atrofia córtico-subcortical porque también tiene los ventrículos agrandados, expensas de la degeneración. Bueno, y esta es la clasificación actual de las demencias frontotemporales. Entonces, si ustedes ven, pues es ya un mapa muy complicado, donde tenemos la demencia frontotemporal. Tenemos tres grandes variantes, la conductual, la del lenguaje o afasia progresiva primaria y los síndromes motores asociados. En la conductual,
pues es donde se afecta la parte más orbitofrontal y el paciente presenta alteraciones conductuales también sumamente interesantes y floridas, ¿no? Yo tuve un paciente que, por ejemplo, se dedicó un diciembre a regalarle laptops a todos los hijos de sus empleados. Él era gerente de una empresa y a los empleados les regaló un mantelito de esos enmicado, de esos para la mesa, pero con unos animalitos copulando, ¿sí? Y bueno, traía guardadas, tienen cosas de acumulación, ¿no? Como 200 plumas traía consigo. Y la única manera de que me contestara era que yo le ofreciera una pluma, que era un ingeniero con maestría, con doctorado, y bueno, pues su comportamiento estaba sumamente afectado. Ya falleció el paciente y su esposa sigue pagando las tarjetas, ¿no?, de todas estas conductas que tuvo. Y bueno, la fascia progresiva primaria es donde se afecta, como ustedes entenderán, el lenguaje. En esta el paciente entiende, pero no puede producir el lenguaje. Aquí el paciente puede hablar, pero no comprende, olvida el significado de las palabras. Y entonces habla sin sentido, ¿no? Decimos nosotros en México cantinflea. Y la logopénica es la falta de la palabra, donde dicen, pero tengo la palabra aquí en la punta de la lengua, ¿no? Y los síndromes asociados, que son sobre todo parkinsonismos atípicos que vamos a ver, como la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración córtico-basal. Traje esta diapo porque supuse que a ustedes les interesaría, ¿verdad? Porque aquí vemos cuáles son los genes involucrados en estas demencias frontotemporales, cuáles son las proteínas, la tau, la TDP43, la FUS, y cuáles son los fenotipos, ¿verdad? Aquí tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, esta es la afasia progresiva, la demencia frontotemporal, variante conductual, ¿sí? Y vemos cómo se van entrelazando y sus interrelaciones, que son cada vez más complejas. Bueno, entonces, decíamos que la demencia frontotemporal, pues hay estas diferentes variantes que ya les expliqué, y vamos a ver en quiénes se presenta. Es una demencia que generalmente inicia de manera más temprana, afecta a personas más jóvenes. En edad promedio inicia por ahí de los 55, 56 años, y 13% de los casos son antes de los 50 años, ¿sí? Más temprano que esto solo vemos los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer familiar, que empiezan desde los 30 años, lamentablemente. Y bueno, en cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, ¿sí?, se considera que hay de 2 a 31 casos por cada 100,000 habitantes, y que hay mayores tasas de frecuencia en Europa, Norteamérica, Australia, y yo diría que en nuestro país también es muy frecuente, no hay estudio poblacional. Y la incidencia ocurre de 1 a 17 casos por 100,000 años persona de seguimiento. Y aquí, en cuanto a las variantes, vemos que la más frecuente es la variante conductual, y después seguida de la fascia progresiva primaria no fluente, que es casi el doble, a 3 veces más común que la fascia progresiva semántica, que es la que no se comprende el significado. Y bueno, hay otras taupatías, ¿verdad?, como la parálisis supranuclear progresiva que vimos en aquel esquema donde se afectaba la proteína tau. Este es un parkinsonismo atípico porque no responde al tratamiento habitual de la enfermedad de Parkinson. Y este también es un padecimiento pues muy interesante porque estos pacientes empiezan a tener inestabilidad postural, tienden a tener una posición en retrócolis, ¿sí?, y se caen hacia atrás, porque es una enfermedad más axial, ¿no?, que afecta más hacia el eje del cuerpo. Y pues también hay alteraciones oculares. Uno le pide al paciente que mire hacia arriba y solo lo puede hacer de esta manera. No puede mover los ojos de manera horizontal y a veces también en sentido horizontal. Hay una parálisis de la mirada. Y esta enfermedad es simétrica, afecta a ambos lados y puede presentarse también alteraciones conductuales, del lenguaje y de la deglución. Esta enfermedad se presenta de 1 a 6.4 por cada 100,000 personas. Esa es la frecuencia, y la incidencia, que solo está registrada en Estados Unidos, es de 6.4 cada 100,000 años de seguimiento persona.
Y se dice que esta es la segunda causa de parkinsonismo, es decir, si nos referimos a grupos que tienen patología parkinsoniforme, después de la enfermedad de Parkinson, esta es la más frecuente dentro de ese grupo sindromático. Y el promedio de sobrevida es de 7.5 con una desviación estándar de 3 años. Y miren aquí qué interesante. Aquí tenemos un signo patognomónico que le llamamos el signo del colibrí. No sé si tenemos mucha imaginación, pero si lo ven, este es el pico, la cabeza y las alas del colibrí, ¿sí? Que tiene que ver pues con una disminución ahí a nivel mesencefálica, ¿no? Una atrofia. Otras taupatías también muy importantes y muy interesantes es la degeneración córtico-basal. Esta enfermedad tiene la característica que se presenta acompañada de ataxia, dificultad para la marcha, distonías, movimientos, y tiene una característica muy interesante dentro de esta asimetría, que con frecuencia se presenta algo que se llama el miembro alienígeno, ¿no? El paciente tiene una distonía y entonces anda con el brazo así moviéndolo, pero de pronto el paciente va a comer y la mano se le mete en el plato involuntariamente, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que su esposa fue a consulta porque cuando tenían relaciones la mano se metía en medio de ellos y entonces le amarraba la mano, ¿no? Y bueno, este es un caso muy interesante de patología, donde además hay una apraxia, pero si ustedes le piden al paciente que repita ciertos movimientos, los puede hacer perfectamente con una mano, pero no con el lado afectado. Y estos pacientes también pueden presentar alteraciones de la deglución y alteraciones conductuales. Esta es una en cada 100,000 personas y su incidencia también es baja y también nuevamente el promedio de sobrevida aquí es de 5 a 8 años. ¿Sí? Y representa el del 2 al 5% de los parkinsonismos atípicos. Decíamos que el que es más frecuente es la parálisis supranuclear progresiva. Y aquí vemos la degeneración córtico-basal, donde se ve la atrofia asimétrica, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver cómo la atrofia no se presenta de manera simétrica. Ese es un dato diagnóstico. Y por último, la enfermedad de Huntington. Esta es una enfermedad de la cual tiene una herencia también autosómica dominante. Ya sabemos que en el brazo corto, el cromosoma 4, hay una mutación, ¿verdad?, que se caracteriza por la expansión de tripletes CAG y las características clínicas son de tipo motor, conductuales y cognitivos. Las 3 esferas se alteran y a algunos pacientes se les afecta más la esfera conductual, pueden ser muy agresivos, pueden beber en exceso, otros tienen más problemas motores y otros tienen más demencia, pero van a tener de las 3 áreas afectadas. Entonces, bueno, aquí vemos el ejemplo, ¿verdad?, de esta alteración genética. Aquí se afecta sobre todo el núcleo caudado, que aquí se tiñe con ubiquitina y que es una inclusión, como ustedes ven ahí en la imagen, intranuclear. Esta se presenta de 2.7, es más frecuente que los otros, por casos a nivel mundial por 100,000 personas. Y también hay más tasas reportadas en Europa, Norteamérica y Australia. Y la edad promedio de diagnóstico es aproximadamente a los 40 años. Y la incidencia es de 0.38 por 100,000 años de seguimiento. Aquí les voy a compartir este mapa que es del Departamento de Genética de nuestro instituto, donde tenemos registrados más de 600 familias y más de 1,600 pacientes portadores de esta enfermedad. Y aquí se dieron ellos a la tarea de ver en qué estado se encontraba esta patología y se encuentra en todos los estados, ¿sí?, a excepción de Baja California y Quintana Roo, ¿sí? Entonces, probablemente porque estos lugares tienen más población flotante, porque son lugares pues, fundamentalmente turísticos, pero en todos los estados de la República hay. Y aquí, algo que también nos llama la atención
En Jalisco nosotros tenemos un gen fundador para la enfermedad de Alzheimer familiar de inicio temprano y también hay un gen fundador para la huntingtina, para una mutación en el cromosoma 4. ¿Sí? Ahí en esta región, hay una región de los Altos de Jalisco donde llegaron franceses e ingleses. ¿Sí? Entonces no sabemos si a través de esas mezclas sanguíneas empezó a aparecer esta enfermedad en nuestro país. Y bueno, esta enfermedad también pues se llama corea de Huntington porque parece que está bailando el paciente, ¿verdad? Y hay movimientos espasmódicos incontrolables. Entonces el paciente se le mueve el brazo pero disimula, ¿no? Trata de hacer un movimiento de manera automática. Hay una inquietud motora, el paciente no puede estar quieto, se mueven sobre todo las extremidades, falta coordinación. Hay pacientes que van a hacerse el estudio predictivo y sucede que la puerta de la regadera del baño, estas que son de plástico, ya la rompió 3 veces y sin embargo va a pedir el diagnóstico porque además hay una anosognosia. El paciente no se percata que está presentando movimientos. Y tienen también movimientos oculares, rigidez, hacen muchas muecas, ¿verdad? Posturas anormales, ataxia y bueno, pues parte de lo que lleva a estos pacientes a la muerte es que tienen dificultad para la deglución. Y también presentan muchos síntomas neuropsiquiátricos que hace más difícil este padecimiento, sobre todo la irritabilidad y la apatía, que son síntomas que desgastan mucho al cuidador y si viven lo suficiente, todos presentan demencia. Presentan también síntomas obsesivos, en fin, mucha patología mental. Y aquí vemos, bueno, pues cómo está atrofiado, señalado ahí con las flechitas el núcleo caudado. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias a la doctora Sosa. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas? Gracias. Preguntar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuando hablabas de Sí. La doctora, cuando hablaba del estudio genético que hicieron sobre toda la República Mexicana, ¿qué está pasando con esos datos que se generan? ¿Se secuencian el genoma humano de esas personas? No. Por eso les decía yo que es de la clínica de genética, de los pacientes que llegan a consultar. Es de la población clínica, no es un estudio poblacional, ¿sí? Okay. Sino este es un estudio de los pacientes que nosotros vemos, que muchos de ellos consultan por Parkinson, por ejemplo. Se les hace su estudio genético y entonces pues vemos y le hacemos el diagnóstico de enfermedad de Huntington. Esto obedece a nuestra población clínica, cómo está distribuida. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál es la mayor traba desde el punto de vista, digamos, de investigación o de gobierno? Porque tal y como lo muestra, pues esto es un problema de seguridad nacional, al igual que la diabetes. Y, por ejemplo, en Estados Unidos hay un instituto que fundó Craig Venter, el que secuenció el genoma humano desde la industria privada. Y he escuchado algunas pláticas de él donde ya menciona que secuencia el genoma de viejos que alcanzan 110, 102 años, 103 años, que están o que han vivido en México. Entonces, todo ese conocimiento que está codificado en el ADN, que de alguna manera es de un mexicano, por cómo es que ellos sí se lo llevan y nosotros no lo aprovechamos. Es decir, ¿cuál es el problema a nivel de instituciones académicas? El problema que tenemos todos, doctor. ¿Tú eres investigador? Sí. Bueno, yo soy SNI 3, tengo muchos años batallando, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos es la disposición de recursos. Todo lo que se requiere, por ejemplo, esos estudios poblacionales, no sabes lo que costaron, ¿no? Los hicimos con la suma de buenas voluntades. Pero hay otro tipo de estudios que requieren de insumos y de infraestructura.
¿no? Para poder hacer esos estudios. Yo te diría, por ejemplo, propongo un proyecto así al CONACYT. No, bueno, me acaba de decir que por ahí no va el asunto, pero entonces, ¿cuál es existe una traba legal que no nos permite? No. No. Entonces, nosotros sí podríamos, o inclusive un grupo de familiares podría juntarse y inclusive secuenciar el genoma de estos pacientes, y esa base de datos, ¿por qué no ofrecerla, digamos, a farmacéuticas que quieran investigar sobre genomas que se han detectado que son, pues, curiosos, Sí, o mira, que se nosotros, separan un poco? El problema no es legal, entonces. No, nosotros, por ejemplo, Ok. en el instituto no se los puedes hacer sin su consentimiento. Sí. Nosotros en el instituto tenemos un programa predictivo para la enfermedad de Huntington. Si yo tengo un familiar con enfermedad de Huntington y soy mayor de edad, puedo ir y solicitar que me hagan un estudio predictivo. Esto se hace mediante un comité donde hay psicólogos, trabajadora social, neurólogo, yo como psiquiatra, ¿sí? Y se evalúa la situación para ver si el paciente tiene o el participante tiene una red de soporte social, si tiene una estabilidad emocional. ¿Por qué? Porque hay personas que les detectan una enfermedad de la cual no se van a curar. ¿Y qué sucede? ¿Qué crees que suceda? No, sí. Se suicidan. ¿Eh? Sí, no hay Entonces esperanza. eso sí tiene implicaciones éticas, ¿no? Por eso hay un comité. O sea, yo no puedo ir y tomar una muestra, sobre todo no comunicar los resultados, pero también eso tiene otro cuestionamiento, que tú tomes muestras y no des resultados. Ah, ok. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros estamos estudiando ahorita un ensayo clínico en familiares de pacientes con Alzheimer familiar y les vamos a hacer la prueba. Y vamos a tener 2 grupos, portadores y no portadores, y va a ser un ensayo ciego, también con controles. Pero en cualquier momento que el paciente o el participante quiera saber su resultado y salirse del estudio, le tenemos que dar su resultado. Ok. ¿Sí? Entonces eso sí tiene implicaciones. Y bueno, aún en países donde tienen toda esta posibilidad, ¿no? Países del tercer mundo que tienen pues una mayor frecuencia de Huntington, tampoco están haciendo algo distinto que yo sepa. Ok. Gracias. ¿De qué? Una pregunta Buenos más, días. nada más. Sí, buenos días. Voy a ser breve. ¿Qué es lo que se necesita hacer para el marco legal futuro? Ya que se está legislando una constitución y son muchos años de errores, fracasos, erratas y más de 1000 adiciones a una constitución. Entonces es tiempo de replantear nuestros proyectos. ¿Usted qué propondría? ¿Cómo? Sí, o sea, como una minuta, un protocolo, algo así que luego se tiene que firmar a veces cuando uno tiene familiares enfermos, sobre todo que son genéticas hereditarias. Entonces son cosas psicosomáticas, ansiolíticas, términos que la generalidad de la población no comprende. Y nosotros por eso venimos aquí para aclarar nuestras dudas como afectados y no como investigadores ni como nada que ver. No, todos simplemente afectados por tener familiares y querer tener un poco de prevención acerca de nuestras enfermedades y cómo va la numeralia incrementando y cambiando nuestras arquitecturas legales. Gracias. Sí, no, todos los pacientes y familiares que tengan riesgo de una enfermedad con herencia autosómica dominante pueden acudir a que se les haga el estudio sin problema. Todos, por ejemplo, ahora tenemos el Instituto de Medicina Genómica, ¿sí? Entonces ahí hay un laboratorio clínico donde la mayoría de los estudios se pueden solicitar. Lo que sí no es fácil es hacer un estudio poblacional sin que los participantes lo soliciten. Sí. Doctora, muchas gracias. Le agradecemos. Pero es un tema que desencadena muchísimas preguntas. Ya tendremos un poquito más de tiempo para platicar con la doctora Sosa. Vamos a pasar a la siguiente plática. Nos las va a dar el doctor Carlos Brizuela, que viene del Centro de Investigaciones Científicas Enseñanza Superior de Ensenada, que es un centro CONACYT. Nos va a hablar sobre empaquetamiento de la cadena lateral en proteínas, un enfoque computacional.
Muchas gracias, gracias a los organizadores, en particular a la doctora Alicia Ortega por la invitación. Yo voy a platicarles de algo muy puntual, que pues tiene este nombre, que es el empaquetamiento de la cadena lateral en proteínas. Les voy a hablar brevemente de qué se trata. Voy a definir el problema, les voy a comentar un poco cuáles son los límites del desempeño que tienen los métodos actuales y cuál es el problema que se debe resolver para que esto mejore, la relevancia de este problema en otros, ¿sí? Y el problema central es la función de energía, y vamos a darle unas opciones más antes de declararla culpable del problema. Muy bien, aquí tenemos la ilustración, una representación de una proteína, la hemoglobina. ¿Sí? Aquí están los átomos. Si tomamos un grupo de ellos para verlos de cerca, pues tienen esta forma. Tenemos 3 residuos, ¿sí? La prolina, y un ácido glutámico y otro ácido glutámico. Y estos tienen ciertas representaciones en particular, que son los átomos, diferentes tipos de átomos. ¿Sí? Si nosotros vemos la estructura de los aminoácidos, de estos 3 aminoácidos, vamos a ver que ellos comparten una misma arquitectura. Esa misma arquitectura que comparten se denomina la cadena principal o el backbone de la proteína. ¿Sí? En un diagrama un poquito más de caricatura, ese backbone que vemos aquí lo tenemos en forma más de caricatura para ver los componentes de los átomos que los componen, átomos de nitrógeno, de carbono, oxígeno, y lo que le cuelga aquí se denomina la cadena lateral, que está formado por una serie de átomos nuevamente, ¿no? De vuelta en el esquema de caricatura, aquí solo para mostrarles que para determinar la posición tridimensional de los átomos del backbone de la proteína, nos bastaría con conocer estos ángulos que están aquí, que se denominan ángulos de torsión del backbone o de la cadena principal. Lo mismo sucede con la cadena lateral. Esto que está en negro representaría la columna vertebral, y los que están en colores serían la cadena lateral, que también tiene sus ángulos de torsión, ¿sí? Ya en el enfoque más de caricatura, estos serían los ángulos de torsión de la columna vertebral y estos de la cadena lateral. ¿Por qué llego a este punto? Porque conociendo estos ángulos de torsión podemos determinar la estructura tridimensional de la proteína, es decir, saber en qué posiciones X, Y, Z en el espacio tridimensional están cada uno de los átomos, conociendo estos ángulos de torsión, ¿no? Este es un aminoácido en particular, el ácido aspartico. Trabajamos con 20 de ellos, y la diferencia entre estos 20 va a estar en la cadena lateral. O sea, la columna vertebral van a ser la misma para todos los 20, y lo único que van a ser diferentes va a ser aquí en la cadena lateral. Muy bien, ¿de qué se trata el problema de empaquetamiento de la cadena lateral? Este problema consiste en lo siguiente. Nosotros conocemos la secuencia de aminoácidos de la proteína y conocemos las coordenadas X, Y, Z de cada uno de los átomos pesados de la columna vertebral, y con eso tenemos que predecir cuál es la posición X, Y, Z de cada uno de los átomos de la cadena lateral. ¿Sí? Ese es el problema del empaquetamiento. Si hacemos un zoom aquí de 2 aminoácidos, estos 2 aminoácidos pueden tomar estas diferentes configuraciones, y la idea es, de estas configuraciones posibles, elegir aquellas que minimicen una cierta función de energía, en este caso la energía libre de la proteína, ¿no? Entonces, y esto para todos los aminoácidos que conforman la proteína. Entonces, tenemos una gran cantidad de configuración posible para cada aminoácido, y por darles una idea, la longitud promedio de las proteínas de las cuales conocemos hoy su estructura tridimensional es alrededor de 350 aminoácidos. O sea, vamos a tener 350 de estos, y cada uno va a tener varias opciones. Por lo tanto, encontrar aquella combinación que minimice la función de energía mínima en forma exhaustiva es simplemente inviable, ¿no? Entonces, este es el problema de
del empaquetamiento de la cadena lateral. En el área de algoritmos y complejidad, este problema se cataloga como uno denominado NP difícil, que para propósitos prácticos significa que a la fecha nadie ha sido capaz de encontrar un algoritmo eficiente para resolverlo, ¿sí? Entonces, lastimosamente, el problema del empaquetamiento de la cadena lateral cae en esta categoría de problemas. Viendo un poquito más de cerca la dificultad del problema, acá tenemos 4 aminoácidos y estas son las opciones posibles para cada uno de esos 4, entonces tenemos que elegir una. Y el espacio de soluciones o el espacio de búsqueda va a ser pues, todas las combinaciones posibles que puedo tener al cambiar o elegir uno aquí, otro aquí, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Esas configuraciones posibles están dadas en ángulos de torsión, y todas esas configuraciones posibles se denomina biblioteca de rotámeros, ¿sí? Que son las configuraciones que puede tomar cada aminoácido. Y esa biblioteca de rotámeros se obtuvo a través de un estudio estadístico de las estructuras que se conocen a la fecha, ¿sí? Una solución al problema entonces sería, yo tengo las diferentes opciones posibles para cada cadena lateral, elijo una configuración para cada una de ellas y entonces puedo representar una solución a este problema como un número entero, donde este número entero representa el índice del rotámero que seleccioné para predecir el empaquetamiento de esa cadena lateral. Entonces, esta es una forma en la cual podemos representar el problema. Muy bien, este problema es central a 2 problemas muy relevantes, ¿sí? Uno es el problema de predicción de la estructura de proteínas y el otro es el problema de diseño de proteínas de novo, que es un problema que le interesa a mi grupo de trabajo, ¿sí? En el problema de predicción de estructura, los datos de entrada son la secuencia de aminoácidos y uno tiene que predecir las coordenadas X, Y, Z de cada uno de los átomos que forman cada uno de estos aminoácidos, ¿no? Y este también, por supuesto, es un problema de la clase NP difícil. El problema de diseño de proteínas es un problema muy fascinante. Por ejemplo, si uno quiere diseñar una nanocápsula, el problema sería definir cuál es la secuencia de aminoácidos que yo tengo que sintetizar para que cuando los ponga en forma juntas se autoensamblen y me den esta estructura, ¿no? Esto tiene claras aplicaciones en nanotecnología, por ejemplo, o otro ejemplo más cercano a la primera plática que tuvimos hoy. Tengo una proteína para la cual quiero construir un inhibidor. Yo sé que la columna vertebral que tiene que ocupar ese inhibidor es esta, y ahora la pregunta es, ¿cuál es la secuencia de aminoácidos? ¿Sí? ¿Cuál es la secuencia de aminoácidos que cuando se pliegue va a tomar esta estructura? Para este problema también el empaquetamiento de la cadena lateral es relevante, lo voy a mostrar al ratito cómo. Entonces, este es uno de los problemas del diseño de proteínas, es que yo puedo tener para una estructura de diseño varias posibles secuencias de aminoácidos, ¿no? ¿Dónde cae aquí el problema de empaquetamiento de la cadena lateral? Resulta que cuando uno propone una secuencia particular, ¿sí?, como la que se va a plegar en esta estructura particular, tengo que empaquetar la cadena lateral para ver si la energía es la mínima posible, ¿no? Entonces, cada vez que voy a diseñar proteínas tengo que resolver, por cada secuencia que uno propone, tiene que resolver el problema del empaquetamiento de la cadena lateral. Es decir, el problema del empaquetamiento de la cadena lateral lo tenemos que resolver en forma muy rápida, ya que para una proteína, por ejemplo, de 200 aminoácidos, pues tenemos 20 a la 200 secuencias posibles, y para cada una de esas 20 a la 200 secuencias tengo que resolver el problema del empaquetamiento de la cadena lateral. Entonces, esa es la relevancia del problema. Nada más para redondear también que el problema del plegamiento inverso, mal llamado así, el problema del diseño de proteínas, es también NP difícil. Para diseño de proteínas tenemos, pues muchos de ustedes conocerán, por ejemplo, el Rosetta Design, ¿sí? Osprey de Bruce Donald de la Universidad de Duke, y Orbit de Steve Mayo del Caltech, por ejemplo, son 3 de los más reconocidos
investigadores en el área de diseño de novo, de proteínas, de novo entre comillas, por algo que les voy a comentar más adelante. Muy bien, ahora, ¿cómo evaluamos la calidad de un empaquetador? Realmente esto es algo que se viene arrastrando ya desde hace décadas y la idea de cómo evaluar un empaquetador es muy sencilla, ¿sí? Yo hago una predicción de la posición que va a tomar la cadena lateral que yo predigo y la comparo con la posición real que tiene la cadena lateral en esa proteína, y si esa diferencia en ángulos es menor o igual a 40 grados, entonces voy a decir que la predicción es correcta, y si no, voy a decir que la predicción no es correcta, ¿no? Entonces, así medimos la calidad de los predictores. Y normalmente se evalúan el primer y segundo ángulos de torsión de la cadena lateral. ¿Qué es lo que logran los métodos del estado del arte? Pues logran en promedio para Chi1 un valor de 87% y para Chi1 más 2, es decir, predecir correctamente el primer y el segundo ángulo baja a 77%. Esta es una lista de los métodos más reconocidos para empaquetar cadenas laterales. Lo que nosotros probamos el año pasado es lo siguiente, ¿sí? Primero nos preguntamos cuál es la máxima precisión que se podría lograr con una biblioteca de rotámeros particular. Alguien me da una biblioteca de rotámeros y yo tengo la proteína objetivo, y lo que hago es simplemente calculo aminoácido por aminoácido cuáles son los ángulos de torsión de la cadena lateral, y busco en esa biblioteca de rotámeros la que más se le parezca, ¿sí? Y entonces así decido cuál es la máxima precisión que se puede alcanzar con esa biblioteca de rotámeros. Haciendo ese pequeño cálculo, ¿sí? Vemos que las precisiones que se pueden alcanzar son de 99.6% para el primer ángulo de torsión y de 98.8% para el primer y segundo ángulos de torsión. Sin embargo, las estructuras que se generan de esta forma presentan muchas colisiones, entonces lo que hacemos es, ¿será que se puede reducir el número de colisiones y aún tener una precisión alcanzable alta? Y la respuesta es sí. La respuesta es que podemos lograr hasta 98.3% en el primer ángulo de torsión y 96.6% en el primer y segundo ángulos de torsión, ¿no? Muy bien, entonces, si esto es lo que se puede lograr y esto es lo que se logra a la fecha, y en los últimos 30 años no ha habido mucha mejora, la pregunta es ¿cuál es el problema, ¿no? Para eso, lo que hacemos es, vemos cuáles son los componentes principales que tienen los métodos que predicen el empaquetamiento de la cadena lateral, y vemos que son la función de energía o la función de score, el algoritmo de búsqueda y la biblioteca de rotámeros, ¿no? Muy bien. Ahora, la biblioteca de rotámeros, vamos viendo cada uno de esos componentes, es simplemente los ángulos de torsión. Aquí está, por ejemplo, el primer ángulo, el Chi1, el Chi2 y el Chi3 de la glutamina, ¿no? Y estas son las opciones que puede tomar. Esto en el caso donde no consideramos que estos ángulos de torsión son dependientes de los ángulos de torsión que toma la columna vertebral, ¿sí? Muy bien, la función de score, pues es funciones que dependen de la física, ¿sí? Como la función de potencial de Van der Waals, ¿sí? Cargas electrostáticas, potenciales electrostáticos, y ya después modelos que simulan un esquema masa-resorte entre los diferentes átomos en los enlaces y también en los ángulos, ¿no? Y hay otra función que está basada en el conocimiento, es decir, que voy a generar un término de energía que va a ser función de qué tan frecuente es ese ángulo en las proteínas que ya conocemos, ¿no? La idea es, tengo yo una secuencia y lo que voy a querer calcular con esto es una función de energía, ¿sí? Un valor particular para esa secuencia. Los métodos, los algoritmos que se utilizan aquí pueden ser determinísticos o estocásticos. La eliminación de callejones sin salida es uno de los más famosos, es un método exacto, pero como vimos anteriormente,
un método exacto no será viable para proteínas pues más de 100 aminoácidos, ¿no? El objetivo, entonces, ¿cuál es? Es el encontrar el conjunto de rotámeros cuya combinación nos dé una función de energía mínima, ¿no? ¿Qué dice la literatura sobre problemas similares? Para un artículo en la predicción de estructura, pues culpa a la función de energía. Otro para el diseño de proteínas también culpa a la función de energía, y un artículo reciente del año pasado en Nature también culpa a la función de energía, ¿no? Entonces, pues hay que estudiar la función de energía. ¿Cómo se estudia normalmente la función de energía? Pues una manera tradicional es, tenemos la estructura nativa de una proteína y tenemos los señuelos, ¿sí? Y una función de energía correcta debería ser capaz de distinguir a la estructura real de los señuelos, ¿no? Hay un método sencillo que pensamos que nosotros fuimos los primeros que lo propusimos, pero vimos que alguien nos ganó. Al ratito les explico cómo. La idea es muy sencilla. La idea es decir, si ya conocemos muchas estructuras y tenemos una base de datos con todas estas estructuras, lo que uno esperaría es que si esa estructura está en su estado nativo, pues representase al óptimo global bajo la función de energía. Si la función de energía no es correcta, entonces lo que va a pasar es que la estructura nativa, o la estructura al menos experimental, el cristal, ¿sí?, va a estar a cierta distancia del óptimo local, y eso no queremos. Eso me va a decir que mi función de energía no es buena, y una función de energía todavía peor sería otra que está más alejada del óptimo global. Entonces, la idea es muy sencilla. La idea es tomar las estructuras que conocemos y aplicarles una búsqueda local, que no es otra cosa más que una pequeña perturbación a la estructura. Y lo que yo esperaría es que si perturbo ligeramente la estructura, no la columna principal, sino nada más las cadenas laterales, yo tendría que empeorar la energía, o sea, tendría que tener niveles de energía más altos. ¿Por qué? Porque la estructura del cristal se supone que es la más baja, ¿no? Muy bien. Entonces, ese sería el caso ideal, ¿no? Sin embargo, el grupo de Martín Karplus en el 98 propuso una idea más o menos similar a esta, ¿sí?, donde lo que hace es lo siguiente: va evaluando aminoácido por aminoácido, y si encuentra una mejora, por ejemplo, en este caso, probó todas las configuraciones posibles de la cadena lateral de este aminoácido y no encontró ninguna que mejorase a la posición, a la estructura experimental, ¿no? Entonces, regresa a su posición original y pasa al siguiente aminoácido, ¿sí?, y encuentra que hay una conformación, un rotámero que sí mejora a la función de energía anterior. Hace lo mismo con los que siguen, ¿sí? Y llega a este caso de que de 5 opciones, en 3 se pudo mejorar. Entonces, la precisión de esta función de energía es 40%. ¿Sí? Esa fue la propuesta que hicieron en el 98. Nuestra propuesta, bueno, antes que eso, una limitante que tiene esta propuesta es que si uno tiene una función de energía de esta forma, donde el cristal está en este punto, ¿sí?, que no es el caso ideal, pero es muy buena. ¿Por qué? Porque los óptimos locales están muy cercanos al cristal, pues este método lo calificaría como malo, ¿sí? Entonces, la propuesta que hacemos nosotros es contar cuánto le cuesta a la proteína experimental, al cristal, llegar a un óptimo local, ¿no? Entonces, vamos probando uno a uno hasta llegar al óptimo local. Lo que hacemos es lo siguiente: empezamos de la estructura nativa, movemos un rotámero de un aminoácido. Si la energía mejora, nos cambiamos a ese. Si la energía sigue mejorando, nos vamos cambiando, ¿sí?, y hasta que llegamos a un óptimo local. Entonces, la calidad de la función de energía va a estar medida en realidad por qué tanto varió la energía y qué tantos pasos tuve que dar yo para llegar al óptimo local. Es decir, si yo tengo que dar muchos pasos para llegar al óptimo local, esa función de energía no va a ser una buena función de energía, ¿no? Y este es un caso de una proteína real, una isomerasa,
¿sí? Aquí empiezo con la estructura nativa, voy cambiando los rotámeros y los puntos azules indican rotámeros que lograron mejorar la energía de la posición anterior, ¿sí? Y veo que mejoro hasta este punto. Ya en el último cambio, por más que intente todos los rotámeros de una aminoácido particular, ya no encuentro ninguna configuración que lo mejora. Y sin embargo, aquí yo pierdo precisión, ¿sí? Me alejo de la estructura del cristal y sin embargo tengo mejor energía, ¿no? Algo que no tendría que suceder si todo está bien hecho, ¿no? Eso lo hicimos con un gran número de proteínas, del orden de miles de proteínas, y lo que llegamos es a esto. Este es un ejemplo de una base de datos de 360 proteínas, y lo importante aquí es fijarse nada más en este número que me dice que de 360 proteínas, ¿cuántos de ellas no fueron óptimos locales en su estructura nativa? Y pues ninguno fue. O sea, 360 se pudieron mejorar, ¿no? Esta es para otra función de energía y también se mejoran los 360, ¿no? Entonces, ninguna de las funciones de energía fue capaz de presentar siquiera un óptimo local en alguna estructura, ¿no? Del cristal. Muy bien. Entonces, claramente, con este contraejemplo, lo que probamos es que la función de energía es el problema. Pero antes de darle la culpabilidad total a la función de energía, se nos ocurrió plantearnos la siguiente pregunta. ¿Qué tal? Esta es por ejemplo, la función de energía de Rosetta Design, y es una suma ponderada de términos. Y una pregunta sería, ¿qué tal si el problema en realidad no son los términos de la función de energía, sino los pesos que se utilizan para la función de energía? Hicimos unos estudios, o sea, lo planteamos esto como un problema de optimización de varios objetivos, donde nos deshacemos los pesos, y lo que probamos de vuelta con un contraejemplo es que no importa los pesos, ninguna de esas funciones de energía es buena en el sentido de que la estructura del cristal es un óptimo para la función de energía. La otra pregunta es, ¿qué tal si en realidad la función de energía sí funciona y el problema es que el cristal es una configuración muy restrictiva de la proteína y no está como realmente la proteína está en su medio, en el solvente, ¿sí? Entonces tenemos el cristal, pero en realidad sabemos que la proteína va a estar en el solvente moviéndose, ¿sí? Adoptando diferentes configuraciones. Entonces, lo que hicimos fue hacer simulaciones de dinámica molecular y estudiar 250 configuraciones observadas en la dinámica molecular y aplicarle la misma metodología, y el resultado fue el mismo. Entonces, el punto aquí es que, pues, definitivamente, pues la función de energía es el problema, ¿no? Y pues como pues, sumario de esto, pues la función de energía es el responsable principal para lograr precisiones más altas en la predicción de los empaquetamientos de la cadena lateral, y que aquellos intentos de proponer algoritmos más eficientes, de proponer nuevas bibliotecas de rotámeros, pues no tienen sentido, porque el problema no está ahí, el problema está en la función de energía, ¿no? Y nuestra propuesta de búsqueda local pudiese ser una guía para construir estas nuevas funciones de energía, ¿no? Muy bien, y para finalizar, nomás quisiera agradecer a la gente que trabajó en esto. José Colbes, quien actualmente está haciendo sus estudios doctorales con nosotros en CICESE. David Rodríguez, que fue seducido por el lado verde de la fuerza, está en Amazon ahora. Cristian, que siguió por el área académica, está en Barcelona. Y Beth Corona, que está postdoc ahora en el Cedar Sinai Hospital en Los Ángeles. Muy bien, pues con eso finalizo. Muchas gracias, doctor Brizuela. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Disculpe, ¿estos ángulos de torsión pueden ser modificados por su parte por el microambiente de la proteína en el cual se encuentra? Es decir, segundos mensajeros,
ligandos, pH, etcétera? Sí, los ángulos de torsión definitivamente varían, o sea, eso se probó con las simulaciones de dinámica molecular, que en función del medio, pues sí hay variación. No, depende de la proteína, o sea, normalmente algunas están oscilando entre 2 o 3 conformaciones, por ejemplo, y la variación son en los ángulos de torsión. ¿Alguien más? Hola, buen día. La pregunta sería, ¿la función de energía también se encontraría relacionada con proteínas tales como las que son las intrínsecamente desordenadas, que están relacionadas con las enfermedades en las cuales se agregan, por ejemplo, tau? Sí, las proteínas, digamos, intrínsecamente desordenadas, pues sí son un capítulo aparte. ¿Sí? En principio se rigen por las mismas leyes de la física, digamos, pero como son muy sensibles en función a qué está cerca, particularmente yo me animaría a decir que estas funciones de energía, si no funcionan bien para las globulares, pues tendría mucho más problemas con ese tipo de proteínas. Porque, bueno, la razón sería porque presentan diferentes mínimos energéticos, entonces no sé si sería, si habría una posibilidad de que hubieran diferentes funciones de energía para cada uno de esos, entonces no sería posible encontrar la estructura si es que llegaran a tener una. O sea, estamos partiendo de la hipótesis de que hay una sola función de energía, ¿no? Y que tenemos un embudo de función de energía, y ese embudo es el que es diferente para una u otra proteína, ¿no? Pero pensar en que pueda existir una función para cada óptimo local, pues yo creo que no correspondería con la física, aunque sí pudiese ser un método para encontrar esos óptimos, ¿no? Pero sin un significado físico que se lo pueda relacionar. Vamos a terminar aquí la discusión y podemos seguir un poquito más adelante. Estamos un poquito corto de tiempo. Los invitamos a tomar un lunch allá abajo y nos volvemos a ver aquí a las 2 de la tarde para continuar con la sesión de Parkinson. Muchas gracias, doctor Brizuela.